Gloria a Dios. Muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Una vez más estar con cada uno de ustedes. Esta noche de servicio al Señor. Dios le bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia Comunidad Cristiana Vida Abundante, y a cada uno de nuestros amigos, contactos, hermanos en Cristo, de diferentes lugares que se conectan. Agradecemos a cada uno de ustedes. Creemos que esta noche será una noche gloriosa. Así es que usted se conecta y no salga, acompáñenos hasta el final, porque hoy voy a estar compartiendo una enseñanza de la palabra del Señor, continuando pues del orden del acontecimiento de los últimos tiempos. Así que prepare su corazón. Voy a dar pase a mi esposa para que pueda saludar al pueblo del Señor. Así es, hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes, muy buenas noches. Es un gusto de verdad estar juntamente por este medio para poder saludarles, llegar a sus casitas y decirles pues que les estamos extrañando mucho, pero Dios es bueno, siempre en el mismo espíritu nos tiene unidos a todos ustedes. Así es que unámonos, conectémonos a esta palabra que hoy se va a compartir, y que esa palabra sea de vida, que de verdad tomemos conciencia y que se haga vida en nuestras vidas y vivamos lo que el Señor nos quiere enseñar. Y que Dios los bendiga a todos ustedes, de verdad los quiero mucho y sé que pronto nos encontraremos de nuevo. Dios los bendiga. Amén, amén. Pues de esta manera vamos a ya iniciar, compartir la palabra del Señor en esta noche. Quiero un momento decirle al Señor que esta palabra no caiga al vacío, sino que sea una palabra que puede ministrar su corazón, o sea, una palabra que puede bendecir su vida. Vamos a decirle: Señor, ahí donde tú estás, puede decirle a Dios: Señor, habla a mi corazón, habla a mi espíritu. Yo no quiero quedar vacío después de terminar este programa. Yo quiero salir bendecido por tu palabra. Señor, gracias. Amado Dios, te damos gloria esta noche. Muchas gracias, Padre, por permitirnos, Señor, una vez más, unirnos, Señor, a través de este medio para anunciar tu palabra. Señor, aquí hay un pueblo, oh Dios, que está expectante para poder recibir tu palabra. Yo sé que hay muchas personas, Dios, que van a ir conectándose. Te pido, Padre, que cada palabra que salga del corazón tuyo sea una palabra que puede traspasar corazones, puede traspasar, Señor, su espíritu, sea una palabra que puede cumplir tus planes y tus propósitos. Por eso en esta noche te pido, Padre, toma el control del lugar, de esta casa, toma el control de los aires donde están tus hijos, tus hijas, Padre, toma el control de los Padre amado, haz que esta palabra traspase, Dios de la gloria, la frontera, traspase paredes, traspase, Padre amado, la frontera, Padre amado, de San Juan de Lurigancho, traspase a todo el distrito de Lima y a todo el Perú y la frontera de Latinoamérica. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que al terminar, Señor, ministrar esta palabra, Señor, tu pueblo puede ser direccionado, tú puede ser instruido, tu palabra se puede exhortado, Señor, tu pueblo ser consolado. Padre, de esta manera, Señor, iniciamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Así es que no se salga de este tiempo. Ya hemos pedido al Señor para que Dios cumpla lo que tiene que hacer en esta noche en nuestras vidas. Hoy voy a continuar con el tema que yo compartí el día domingo. El día domingo compartí el tema fases de la segunda venida de Cristo.
¿no? Que para empalmar quiero hacer un pequeño resumen. Hablamos de etapas. La segunda venida de Cristo está dividida en dos partes. Comprende dos partes, dos periodos. Y ambos acontecimientos pertenecen pues a la segunda venida de Cristo. Primero es el arrebatamiento de la iglesia y el segundo, la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, pues esta noche voy a continuar hablando acerca de las diferencias del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Las diferencias del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Entonces, ya que son dos eventos que van a acontecer, que son eventos diferentes, entonces hay una diferencia. Hay una diferencia en cada evento. Y por lo tanto, pues acabamos de hacer un resumen de esto. Ahora, pues comencemos en primer lugar. Cuando hablamos del arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo, pues como le decían antes, son dos eventos diferentes que comprenden el segundo o el regreso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a este mundo. Y por lo tanto, estos dos acontecimientos a veces no están comprendidos por algunos, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que nos motiva a nosotros señalar las diferencias que existen entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En primer lugar, hay algunas citas bíblicas, los que llevan la enseñanza, los que estilan tomar datos de los versos bíblicos para posteriormente analizar, pues pueden tomar notas de versos bíblicos, porque voy a hablar de la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. En primer lugar, voy a señalar algunas citas bíblicas que se refieren al arrebatamiento de la iglesia. Digo algunas citas bíblicas porque no es todas las citas bíblicas que sustentan el arrebatamiento de la iglesia, solamente son algunos pasajes bíblicos que sustentan, que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. En primer lugar, no vamos a leer, sino vamos a señalar solamente esta parte. El Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Ese es uno de los pasajes que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y el verso 18 dice, pues hablando del arrebatamiento, dice que debemos animarnos unos a otros sabiendo pues de este acontecimiento. El siguiente pasaje que hablan o que se refieren del arrebatamiento de la iglesia también es Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 50. Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. Y este pasaje hablan del programa del arrebatamiento, o sea, cómo se va a realizarse el arrebatamiento de la iglesia. Y luego también habla en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 20 al verso 21. Filipenses, capítulo 3, verso 20, 21. Y estos tres pasajes estamos considerando como pasajes que se refieren con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Y en esa última dice, pues somos la que esperamos a nuestro Señor Jesucristo desde los cielos. Y ahora también, así como hay pasajes que se refieren al arrebatamiento de la iglesia, hay pasajes bíblicos que se refieren a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los pasajes bíblicos que se refieren a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues en primer lugar encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 30. Libro de San Mateo, capítulo 24, verso 30. Y asimismo también encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11. Libro de Hechos,
capítulo 1, verso 9 al 11. En estos pasajes lo que señala es justamente que todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Y luego encontramos también otro pasaje que se refiere a la segunda venida de Cristo, pues el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y asimismo el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, del verso 11 al 16. El hecho mismo donde Jesús pues viene montado en un caballo blanco, pues ese pasaje del Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. Y luego otro de los pasajes más con respecto a la segunda venida de Cristo, también el libro de Zacarías capítulo 14, verso 4, donde nos dice que afirmará sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces, estos son pues algunos pasajes que se refieren primera parte al arrebatamiento y la segunda parte pues a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo esta base, queremos señalar algunas diferencias. Así como son dos eventos diferentes, en primer lugar hemos señalado pasajes bíblicos que se refieren al arrebatamiento de la iglesia y el otro es a la segunda venida de Cristo. Segundo lugar, en el arrebatamiento de la iglesia, pues Jesucristo regresa hasta los aires del cielo y no llega a la tierra. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesucristo viene solamente hasta los aires y no llega a la tierra. Leemos el pasaje bíblico, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Pastor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, encontramos allí la palabra del Señor, donde la iglesia tendrá encuentro personal con Jesucristo en los aires. Dice la Biblia, la iglesia será arrebatado en las nubes, donde tendrá encuentro con Jesucristo, pues en el aire, para recibir al Señor en el aire. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene de los cielos al cielo atmosférico, pues de donde va a recoger a su iglesia, y su iglesia tiene un encuentro con Jesucristo en las nubes. Así es que en el Jesucristo no llega hasta la tierra. Él llega solamente hasta los aires. Y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, Jesucristo viene también de los cielos, pero Él llega hasta la tierra. En el arrebatamiento Jesucristo viene hasta los aires, y en la segunda venida Jesucristo llega hasta la tierra. Él afirma sus pies aquí en esta tierra. Leemos en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4 y verso 9. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. 9. El 9. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. Amén. Como estamos viendo en esta segunda diferencia que encontramos, pues en el arrebatamiento Jesucristo viene hasta las nubes, hasta los aires. Él no llega aquí hasta la tierra. En los aires donde Jesús tiene encuentro con su iglesia. Pero en la segunda venida de Cristo, Jesucristo
viene desde los cielos, pero Él llega hasta la tierra y Él afirma sus pies, como dice el pasaje bíblico, sobre el monte de los olivos. El mismo lugar de donde Jesús se fue a la presencia del Padre, a la vista de los apóstoles. Tercer lugar, en el arrebatamiento, Jesucristo viene a librar su iglesia de la gran tribulación. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene con el único objetivo de poder librar a su iglesia verdadera, a su iglesia genuina, a los que confiaron en Él, librar de la gran tribulación que se va a manifestarse posteriormente. Leemos el pasaje bíblico, libro de San Mateo, capítulo 24, verso 21. Dice así el Señor: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice la palabra del Señor, habrá una gran tribulación que nunca hubo hasta hoy y nunca más habrá tampoco. De eso es lo que viene el Señor a librarnos. Otro pasaje más leemos con respecto a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y en ese pasaje está diciendo el Señor, Dios no nos ha puesto a los que hemos depositado nuestra confianza en Él para ser castigados con el juicio de Dios que se va a desatarse sobre este mundo, sino que Él nos ha salvado para ser librados de aquella ira que se va de la gran tribulación. Segundo pasaje, tercer pasaje, Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bendito sea Dios por esa palabra. El Señor dice, pues Él promete guardar a su iglesia, guardar a su pueblo, pero a su pueblo que ha guardado su palabra, así como su pueblo que ha guardado su palabra, también Dios promete guardarlos de la prueba terrible que está por manifestarse. Habla de la gran tribulación sobre el mundo entero. Entonces, en esta tercera diferencia estamos diciendo, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene a librar a su pueblo de la ira, de la gran tribulación. Mas, en la segunda venida, Jesucristo, viene al final de la gran tribulación. O sea, que Él viene antes que se desate la gran tribulación para llevar a su iglesia de la ira, y en la segunda venida Jesucristo viene al final de la gran tribulación, o para poder poner fin a la gran tribulación. Leemos el pasaje de Apocalipsis capítulo 19, 11 al 21, pero el capítulo 6, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, pues nos está hablando de los juicios que se van a desatarse. En el capítulo 6 para adelante comienza a hablar de 7 sellos, comienza a hablar de 7 trompetas y comienza a hablar de 7 copas. O sea que son 21 juicios. O sea, después que se va, en ese tiempo que se va a desatarse estos juicios, entonces al final del capítulo pues 19, verso 11 hasta el verso 21, encontramos que Él está viniendo, solamente léeme el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que no montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas
diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, el verbo de Dios. Gloria a Dios. El pasaje, el verso 3 dice, Él es el verbo de Dios, que habla en el libro de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Venía, ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo manifestándose montado en un caballo blanco, vestido con ropa teñida en sangre. Su nombre era el verbo de Dios. La tercera diferencia que existe en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene a librar a su iglesia de la gran tribulación, de la ira que se va a manifestarse sobre este mundo. Mas en la segunda venida de Jesús, Él viene para dar fin a la gran tribulación, para al final de la gran tribulación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la cuarta diferencia, en el arrebatamiento, Jesucristo viene, Él viene por su iglesia. Hay un propósito específico, no viene a otra cosa más. En la primera venida, Él vino a dar su vida por toda la humanidad. Pero en esta segunda venida, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene por su iglesia. Él viene por ti, Él viene por mí, Él viene por todos aquellos que depositaron su confianza en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso vale la pena perseverar en los caminos de Jesucristo. Vale la pena depositar nuestra confianza en Jesucristo, el dador de la vida. Vale la pena que usted puede creer en Él, porque Él está por venir por su iglesia. El arrebatamiento es eso. Él viene netamente por su iglesia. Leemos el pasaje, San Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dijo refiriéndose a su Padre, y dijo, creed también en mí, refiriéndose a Él. Dice, en la casa de mi Padre, se refería a los cielos, hay muchas moradas, hay mucha habitación, hay lugar para todos. Y Él dijo, si no hubiera sido así, y Él dice, yo les hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando yo prepare lugar para ustedes, yo voy a regresar por ustedes, dijo Jesús, y les voy a llevar al lugar donde yo estoy, para que ustedes también estén conmigo. Él prometió volver por su iglesia. Él prometió venir por su iglesia. Y entonces en el arrebatamiento es justamente Él viene por su iglesia. Leemos otro pasaje más, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Amados, en ese pasaje nos habla el Señor. Voy a leer, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y este pasaje que acabamos de leer de Tesalonicenses dice, el Señor Jesucristo mismo, ese mismo Señor que prometió volver por su iglesia, Él mismo va a descender, porque Él no miente, Él ha prometido y Él va a volver.
con voz de arcángel, con voz de mando en primer lugar, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo hasta los aires. ¿Y de dónde? Dice la Biblia, cuando Él dé una orden, hermanos, para poner en marcha del acontecimiento, del arrebatamiento de la iglesia. Cuando suena la última trompeta, entonces, en primer lugar, lo que sucede es los muertos en Cristo, o sea, los que ya murieron siendo creyentes en Cristo, quienes se mantuvieron fieles a Dios hasta morir, ellos resucitarán primero, pero resucitarán con un cuerpo que nunca más muere y con un cuerpo que nunca más se pudre. Y al mismo tiempo, dice la Biblia, los que van a estar en vida hasta aquel entonces serán transformados con un cuerpo que nunca se pudre y con un cuerpo que nunca se muere. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, Él viene a recoger a los creyentes ya que murieron y le va a resucitar, y a los que están en vida Él lo va a transformar y va a llevar a su presencia. Pero en la segunda venida de Cristo, Él viene con su iglesia. Jesucristo viene con su iglesia. Leemos Apocalipsis. No, 1 Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sí. Eso es 1 Tesalonicenses. Amén. Encontramos la última parte que dice. Dice, Padre, en la venida. Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ajá. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Quiénes son aquellos santos? Los santos, los santificados por nuestro Señor Jesucristo. Leemos también Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, estamos diciendo en esta cuarta diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, Jesucristo viene por su iglesia, por su iglesia. Pero en la segunda venida de Cristo, Jesucristo viene con su iglesia. Su iglesia también viene juntamente con Él a este mundo. Y en quinto lugar, la quinta diferencia, encontramos en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo vendrá sorpresivamente, como ladrón en la noche. Solo los suyos lo verán. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo vendrá sorpresivamente. No le va a avisar a nadie, amados hermanos. Por eso Él nos va a ordenar a estar preparados. Y solamente en el arrebatamiento de la iglesia, con mayor probabilidad, solamente verán aquellos que son de Él. Leemos el pasaje bíblico. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 y 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. La palabra del Señor nos dice, hermano, vendrá como ladrón en la noche. De repente. Y dice, ustedes no están en tinieblas. Ustedes no vivan en tinieblas, para que aquel día los sorprenda. Sea una sorpresa. Entonces, Él viene, hermano, repentinamente. Cualquier momento puede suceder. A nadie lo va a avisar, nadie lo sabe la hora, ni la hora. Y así mismo leemos libro de Mateo capítulo 24, versos 42 al 44.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice, velad y ested preparado, porque nadie sabe a qué hora va a venir el Señor. Y el arrebatamiento de la iglesia va a ser algo sorpresivo. Nadie sabe. Pero el Señor dice, si un padre de familia supiese que el ladrón va a entrar esa noche, el padre de familia, le aseguro, mantiene la luz prendida. Y yo estoy seguro que está a la expectativa, pone música allí. Tal vez, hermano, se mantiene despierto para no permitir que el ladrón entre a robar su casa. Pero como no sabe, el ladrón viene sorpresivamente y lo lleva. Hermanos, de igual manera también, hermanos, nosotros debemos estar preparados. El Señor dice, ustedes no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero Él nos recomienda es que debemos estar preparados. Él va a llevar a la iglesia preparada. Usted recuerda el pasaje bíblico en el libro de Mateo que habla de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes y las 10 estaban esperando. Pero el problema es, 5 de ellas estaban preparadas. 5 no estaban preparadas. 5 eran descuidadas. Pero el Señor dice, no seas una de las que están descuidadas, sino que sea una de las personas, uno de los creyentes que esté preparado para aquel día. Él viene a la hora que tú, hermano, no nos imaginamos, pero sabemos que Él viene a llevar su iglesia. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene sorpresivamente. Nadie lo sabe la hora. Él vendrá como ladrón en la noche. No está viniendo que Él va a venir en la noche, sino que dice como un ladrón que entra a una casa en la noche, sorpresivamente. Es más, en la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá. Leemos Apocalipsis 1:7. Y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice la Biblia, todo ojo lo verá. Tribus, lenguas. Y dice, los que le traspasaron lo verán. O sea, en la primera venida, o sea, en el arrebatamiento de la iglesia, como va a ser sorpresivo, y más probable solamente a los que son suyos lo va a ver. Pero en la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá y lamentarán al ver a Jesucristo venir hasta este mundo. Aún los que se traspasaron verán. ¿Quiénes son los que se traspasaron? Fue el pueblo de Israel. Ellos van a ver. Ellos ahorita no creen. Ellos no creen en ese Jesucristo que ya vino. Ellos siguen esperando al Mesías. Para ellos Jesucristo todavía no vino. Para ellos Jesucristo es como un hombre de la historia más. Ellos siguen esperando al Mesías. Por esa misma razón ellos van a caer al engaño. Pero esta palabra nos está diciendo, en el arrebatamiento Jesucristo viene sorpresivamente. Él viene como un ladrón en la noche. Solamente los suyos, su iglesia, los que van a ser levantados, ellos lo verán. Mas en la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Israel verá. Otras naciones lo verán. La venida de Jesús. En sexto lugar, y hay un pasaje más que leemos en la segunda venida. Lucas 21:26. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle... No. Ese es 27. Ay, perdón. ¿Qué libro era? ¿Lucas?
Lucas. Lucas 21, 27. Otro pasaje. 27, ¿no? Bueno, dice de esta manera. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube de gloria. Amén. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Entonces, la primera venida es sorpresivo. Solamente los suyos lo verán. Más en la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá. Y la sexta diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo: el arrebatamiento será antes de las bodas del Cordero. Antes de las bodas del Cordero. Porque hay una boda que en el libro de Apocalipsis, pues, de un acontecimiento. Leemos Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 al 10. ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 19, 7. versos 7 al 10. Dice así. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Amados, y en este pasaje de la escritura que acabamos de leer, estamos viendo, dice, se oirá la voz que dice: gocémonos y alegrémonos, porque ha llegado las bodas del Cordero. A su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Se le ha dado, dice, que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, la cual sería las obras justas de los santos. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es antes de las bodas del Cordero, mas la segunda venida de Cristo es después de las bodas del Cordero. Cosa que el pasaje ya hemos leído antes en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 15. Porque hasta el 10 que acabamos de leer ahorita, del verso 11 hasta el verso 15, habla de su segunda venida, después de las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la tercera diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo: en el arrebatamiento, Satanás estará activo aquí en esta tierra. Hermano, en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, Satanás todavía estará, amados hermanos, activo en la tierra. Dice Apocalipsis, capítulo 12, verso 12 y capítulo 13, verso 2. Leemos. Dice: por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aleluya. Cielos, alegraos. Cielos, alegraos los que moran en los cielos, porque el diablo ha descendido sobre la tierra furioso, porque le queda poco tiempo. Estará activo. El capítulo 13, verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Gloria a Dios. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo.
esos pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahí viene final. Y el dragón, ¿quién es ese dragón? Satanás. Le dio su poder, le dio su trono, le dio su gran autoridad. O sea que Satanás, en el arrebatamiento de la iglesia, Satanás todavía va a estar activo en este mundo. Dice la Biblia, con gran furia actuará en este mundo poco tiempo, y dice la palabra del Señor, y ese mismo diablo que va a estar tan activo en este mundo, él es el que va a darle poder directo al gobierno mundial, al anticristo, a la bestia, a ese ser humano. Le va a dar su trono, le va a dar su poder, le va a dar su autoridad. Entonces, en el arrebatamiento estamos viendo que el diablo está activo todavía en este mundo, aún va a actuar con ferocidad. Mas en la segunda venida de Cristo, el diablo es atado, apresado, encadenado y lanzado al abismo. Leemos el pasaje, Apocalipsis 21 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Gloria a Dios. Y en este pasaje nos está diciendo, amados hermanos, el apóstol Juan dice, vi a un ángel descender del cielo con una cadena en la mano y con la llave del abismo. Y le prendió al dragón, serpiente antigua, el diablo. Lo ató, lo encadenó y lo metió al abismo y lo encerró allí por un periodo de 1000 años. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, el diablo, pero en la segunda venida de Cristo, Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús, lo ordena a su ángel, lo ata y lo encierra al diablo en el abismo. El octava diferencia. El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, hará que el anticristo aparezca venciendo y para vencer. Hermano, hay alguien quien al presente lo detiene. El arrebatamiento de la iglesia hará que el anticristo aparezca en su máxima dimensión, hermanos, para que se establezca en este mundo. Leemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Hermanos, todo el preparativo para el nuevo orden mundial, hermanos, ya está en acción. Hace muchos años atrás, ya está en acción, está en preparativo. Pero como todavía no se puede establecerse todavía, tiene que llegar el tiempo señalado por el Padre. Pero hoy es más que nunca que estamos tan cerca. Hermanos, todo lo que hoy hablan, anteriormente hablaban tal vez con cierta discreción. Ahora no. Ahora hablan abiertamente. Amados hermanos, de ese afán, hermanos, de tener un solo gobierno. Entonces, amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es la que va a dar, hermanos, pase para que el anticristo se manifieste en su cabalidad. Porque en ese verso dice,
En el mismo verso dice 7, solo que hay quien al presente lo detiene. Solo hay quien al presente lo detiene. Hay algo que lo detiene. Hay algo que todavía no le permite que pueda manifestarse. ¿Quién es ese algo que lo detiene? Dice la palabra allí, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es ese él que se ha quitado de en medio? Muchos dicen y coinciden en esto. Ese él, hermano, se referiría al Espíritu Santo y su iglesia. El Espíritu Santo y su iglesia. Quien al presente lo detiene. Hoy el Espíritu Santo está, hermanos, con su iglesia. Pero el día que la iglesia será arrebatado, el Espíritu Santo, una vez que levanta su iglesia, el Espíritu Santo se concentrará en el pueblo de Israel. ¿Por qué su pueblo? Porque anteriormente Israel era el pueblo original de Dios. Y allí estaba concentrado la atención de Dios. Pero cuando Israel rechaza y niega la gracia alcanza a los gentiles. Hermanos, la plenitud de los gentiles está por terminar. Entonces, quien al presente lo detiene es el Espíritu Santo morando en su iglesia. Cuando Él se ha quitado, dice la palabra, el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Alguien puede dar gloria a Dios por esto. Amén. Entonces, estamos viendo, y en este pasaje, en el arrebatamiento o el arrebatamiento de la iglesia, le da pase para que el anticristo se establezca, aunque todo el sistema preparativo ya está en acción, aunque ya está casi listo, pero la iglesia tiene que ser quitada para que el anticristo se establezca, el gobierno mundial se establezca. Por eso es importante entender esto y estar preparado. Bendito sea el nombre de Jesús. En la segunda venida, el anticristo será apresado juntamente con su falso profeta y echado al lago de fuego. Bendito. Leemos Apocalipsis 19:20. Dice así, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Gloria a Dios. Entonces, en este pasaje que estamos viendo, dice, el 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria a Dios. Entonces, en este pasaje estamos viendo en su segunda venida, Cristo Jesús lo manda a capturar al anticristo, a su falso profeta, y ellos son lanzados al lago de fuego. Por eso dice la Escritura, y en este pasaje que acabamos de leer, y los demás que adoraron, los demás que recibieron su marca, también fueron muertos. Estamos viendo con claridad, en el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia le da pase para que el anticristo establezca, hermanos, su gobierno en el mundo. Hasta que él a su vez sea quitada, no puede establecerse, porque ese tiempo tiene que llegar. Y eso está casi muy próximo a suceder. Y en su segunda venida, Cristo
Cristo lo ata y lo lanza al lago de fuego. Y noveno, en el arrebatamiento, los enemigos de Israel tratarán de destruirlos al pueblo de Israel. Mateo 24, 16 al 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Este 21? Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aleluya. Mas ay de la que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hasta el 20. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gloria a Dios. Esta es la última parte ya de los 3 años y medio. Porque la Biblia habla los 1200, hermanos, 60 días. Donde, hermanos, los enemigos de Israel, encabezados por el anticristo, por el gobierno mundial, van a querer acabar, desatar una persecución feroz contra el pueblo de Israel. Amados hermanos, esto es, los enemigos de Israel están activos para destruir al pueblo de Israel. Por eso le van a engañar con falsa paz, pero al fin y al cabo van a querer destruir. Pero, y otro pasaje también nos dice Apocalipsis capítulo 12, versos 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y a la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Gloria a Dios. Dice la Biblia, el dragón comenzó a perseguirle a la mujer que dio a luz a un hijo. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel, porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, y después posteriormente, hermanos, suelta agua, suelta ciertas cosas para destruirla. Pero vemos, Israel va a estar protegido por un tiempo, por 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. Son 3 años y medio, hermanos, de persecución feroz que se va a levantarse para destruir al pueblo de Israel, pero no lo podrá destruir porque el Señor mismo lo protegerá. Mas en la segunda venida de Cristo, Jesucristo destruirá a los enemigos de Israel. Apocalipsis capítulo 19, versos 17 al 21. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde
con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria a Dios. En el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, los enemigos de Israel quedarán destruirlas, sobre todo la última parte, los tres años y medio. Pero en la segunda venida de Jesús, cuando Él viene a esta tierra, Él va a destruir a todos sus enemigos que acabamos de leer. De hecho, van a armar todavía, hermanos, un gran ejército para querer hacer guerra el que montaba el caballo. ¿Quién es el que montaba el caballo? Nuestro Señor Jesucristo y su ejército. Pero el Señor, con la espada que sale de su boca, matará, hermanos, a todos aquellos que se levantarán contra Él y contra su pueblo. Décimo y último, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene solo por un momento. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene solo por un momento. La Escritura nos dice, porque nos dice con respecto de la transformación del cuerpo, será por un momento. Será en un abrir y cerrar de ojos la transformación del cuerpo. Amados hermanos, entonces leemos 1 Corintios capítulo 15, verso 5-2. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Encontramos en este pasaje la transformación del cuerpo, hermanos, tanto de los resucitados, tanto de los que están en vida, será un instante. Dice la Biblia, abrir y cerrar de ojos. Un instante, un milísimo segundos. Transformación total. Y la iglesia se va. Tiene un encuentro con Jesucristo y Jesucristo se vuelve. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene por un momento. Leemos 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. 4, 6, ¿no? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, en este pasaje estamos viendo, pues, que en el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene solamente por un momento. Él no se queda allí. Él regresa al cielo con su iglesia. Más en la segunda venida de Cristo, Jesucristo permanecerá para reinar aquí en la tierra. Leemos Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6. 23, 5 y 6. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. Gloria a Dios. Entonces, según este pasaje que estamos viendo, amados hermanos, pues que en su segunda venida Jesús, cuando viene a esta tierra, Él viene a permanecer aquí para reinar sobre la tierra. Oseas capítulo 3, verso 5. Dice así, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Gloria a Dios. En ese tiempo, dice la Biblia, su pueblo, Israel, Judá, se volverá a él. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque Israel va a caer en el engaño de la bestia, del gobierno mundial, del anticristo, pero al fin y al cabo, ellos se darán cuenta. Bendito sea el nombre de Jesús, y se convertirán a su Señor.
Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, amados, así es que las diferencias que estamos señalando en esta noche. Hago un resumen. Esta noche hemos tratado las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, hay pasajes bíblicos que netamente hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Hay pasajes bíblicos que hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Segundo lugar, en el arrebatamiento, Jesucristo regresa hasta los aires de las nubes, mas no llega hasta la tierra. Mas en su segunda venida, Jesucristo afirma sus pies sobre la tierra. Viene hasta la tierra. Tercer lugar, en el arrebatamiento Jesucristo viene a librar su iglesia de la ira, de la gran tribulación. Mas en su segunda venida, Jesús viene para poder poner fin a la gran tribulación, al final de la gran tribulación. En cuarto lugar, en el arrebatamiento, Jesucristo viene por su iglesia. Pero en la segunda venida, Jesucristo viene con su iglesia. Quinto lugar, en el arrebatamiento, Jesucristo vendrá sorpresivamente, como ladrón en la noche, y solamente los suyos lo verán. Mas en su segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá. Sexto lugar, el arrebatamiento será antes de las bodas del Cordero, y la segunda venida será después de las bodas del Cordero. Séptimo lugar, en el arrebatamiento, Satanás estará activo en este mundo, pero en la segunda venida, Jesucristo lo apresa, lo manda a encadenar y lo encierra en el abismo por 1000 años. Y el arrebatamiento hará que el anticristo aparezca, hermanos, para vencer, aparezca venciendo y para vencer, porque está permitido, señalado por el Padre. Mas en su segunda venida, Jesucristo pondrá fin al anticristo, al gobierno del anticristo, a su falso profeta, y lanzará vivo al lago de fuego. En el arrebatamiento, los enemigos de Israel querrán destruirlo, mas en su segunda venida Jesucristo destruirá a los enemigos del pueblo de Israel. En el arrebatamiento, Jesucristo viene solo por un momento, mas en su segunda venida, Él viene a permanecer y a reinar sobre este mundo. Así es que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. Y serán en tiempos diferentes. Que el Señor nos ayude a estar preparados para el día del arrebatamiento, así estar con el Señor siempre y disfrutar al lado de Él. Mientras aquí en esta tierra esté aconteciendo cosas terribles, cosas espantosas, hasta que suceda la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena creer en Jesucristo. Vale la pena esperar en Él. Vale la pena permanecer. Vale la pena recibir a Jesucristo. ¿Quieres también que Jesucristo venga por ti? Acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida personal. Porque una vez que la iglesia sea levantada, la cosa no era tan fácil, no será tan fácil. Será tan difícil, porque el Espíritu Santo mismo ya no estará también aquí en este mundo. Estará en Israel. La salvación no será tan fácil. Y en aquel entonces le costará su vida. Le tendrán que tal vez torturarla. Estará prohibido que usted comparte el evangelio a los demás, porque todo va a cambiar, las leyes van a cambiar. Amados hermanos, la maldad va a ser terrible en gran manera. Así es que hoy es el tiempo que se prepare. Usted que está alejado de los caminos del Señor, reconcíliese. El Señor dice:
trabajadores de Dios. Como si Dios mismo rogase por nosotros, le rogamos reconciliados con Dios. Vuelva a los caminos del Señor. Queremos terminar dando gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que acabamos de recibir. Padre, no permitas que esta palabra que quede en el aire. Ayúdanos, oh Dios, a estar preparados para esa venida gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias esta noche. En el nombre de Jesús, entrego en tus manos cada hijo, cada hija tuya que recibió esta palabra, cada familia que recibió esta palabra. Y a los que van a seguir recibiendo esta palabra, ministra sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y damos gracias a Dios. De esta manera ya estamos casi finalizando. Voy a dar pase a mi esposa para que ya pueda ir terminando también. Así es, hermanos, solamente motivarlos y animarlos unos a otros de seguir confiando en el Señor, de seguir buscándole a Él, porque en verdad sería tan triste quedarse en ese arrebatamiento y tan solamente por no estar listos, no prepararnos. Tomemos conciencia, busquemos más a Dios y que pues no nos suelte de sus manos y nosotros no nos soltemos de Él. Agarrémonos cada día más de Él y esperemos su venida del Señor para irnos juntos, porque si no será triste ese momento, ¿no? Sentir de que uno se va doloroso. Así que, hermanos, yo les motivo, les animo y pues de seguir adelante, sigamos en la oración, sigamos leyendo sus palabras, sigamos aprendiendo más de Él y estamos pues preparados para poder esperarlo a Él, ¿no? Estar listos para cuando Él venga, hermanos, y disfrutar nosotros también y ya no sufrir más en esta tierra, ¿no? Sino irnos con Él. Así que, hermanos, de verdad, sigamos para adelante, siempre juntos, siempre unidos y ahí estaremos siempre. Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. De esta manera ya estamos finalizando. Agradecemos al Señor por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, pues quienes están en línea. Bendiciones a nuestro hermano Ángel, nuestro hermano Michael Dylan, hermano Richard Credo, hermana Violeta, hermano Oscar, hermana Cintia, hermano Lever, hermana... Gloria al Señor. Dios le bendiga a nuestra hermana Ami Sui González. Bendiciones, Dios le bendiga. Hermano hermano Solano, Dios le bendiga. Hermana Cintia, hermano Luis Flores, Dios le bendiga, siervo. Hermana Margarita Marquina, hermano, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hermana María Gutiérrez, hermano Richard Credo, hermano Digno Quisocala, saludo para su esposa, saludo para Iglesia Mensajero de Jesucristo. Hermana Isabel de la Cruz, bendiciones, bendiciones. Hermana, hermano Efraín Vilca, Dios le bendiga. Hermano Carlos Martínez, hermana Berta Sunatupa, bendiciones, saludo para Melitón. Hermano Einer Cóndor, bendiciones, hermano Einer, para toda la familia allí en la selva. Hermana Daisy Rally, bendiciones, hermano José, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones para el anexo de Bayobar, para el pastor Juan Martínez, para toda la familia que está en casa. Bendiciones para Kelly Marquina, bendiciones, bendiciones. También Liliana Abad, Dios le bendiga, Dios la bendiga, hija, bendiciones. Así que bendiciones para cada uno, para Tailí, también siempre está pendiente Tailí, Dios le bendiga. Así es que Irving está, ¿no? Para todos los hermanos de la iglesia Vida Abundante, hermanos, para cada uno de ustedes, hermanos, un abrazo. Para nosotros es una bendición estar frente a ustedes, pues compartiendo la palabra. Así es que no se falte, pase la voz a los hermanos, a los amigos y comparta este video. Y el día domingo, pues voy a continuar con otro de los temas. Así es que, amados hermanos, así es que, amados hermanos, siga ahí
siempre pendiente para oír la voz de Dios. El día domingo tenemos ayuno, no se olvide, desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana estamos saliendo en vivo algunos horarios para poner algunas adoraciones al Señor, para adorar juntos con el mensaje de la palabra. Así que prepare su corazón, pase la voz y no se olvide de las oraciones cada mañana. Toda la iglesia, los pastores, los obreros, los líderes, a las 5 de la mañana. Aquellos que estilan realizar, amados hermanos, realizar oración más temprano, Señor, hágalo, continúa haciéndola. Así que todos los demás igual sigamos haciéndola. Bendiciones, saludos para mi familia. Así es que familia Cóndor, allá en la selva, para todos los hermanos, saludos desde aquí, en el nombre del Señor, de parte de la iglesia Vida Abundante, y asimismo también de su servidor, Pastor David Aguilar y Rosa Mantilla. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Nos despedimos, pues, hasta el día domingo, y el día sábado, no se olviden, pues está también el programa de los jóvenes. Dios les bendiga.